En las calles polvorientas de Ciudad Juárez, donde la miseria se confunde con el horizonte, nace una historia que te arrancará el aliento. Esta es la vida de Ángel, un niño de ojos vivaces y sonrisa fácil, cuya infancia fue robada por la necesidad. Obligado a crecer antes de tiempo, a vender periódicos y a limpiar parabrisas, Ángel soñaba con la escuela, con un futuro diferente. Pero la pobreza es una bestia voraz, y la indiferencia familiar, un veneno lento. A medida que el cariño y el reconocimiento se le negaban en casa, la calle se convirtió en su única maestra, enseñándole lecciones de supervivencia brutales. Las risas se ahogaron en el silencio, los sueños se disolvieron en el humo de las sustancias. El grito ahogado es el relato de un alma pura que, desatendida y maltratada, se desliza por una pendiente sin retorno. Prepárense para una tragedia. Una historia tan cruda como real, que te mostrará cómo la falta de guía, el abandono y la desesperanza pueden devorar a un niño, llevando a un final tan predecible como desgarrador. ¿Podrá el eco de un grito ahogado despertar a quienes aún pueden ser salvados? Adéntrate en el doloroso viaje de Ángel y su familia, y descubre las cicatrices imborrables que la pobreza extrema deja en el alma. El sol inclemente de la mañana en Ciudad Juárez ya castigaba el rostro menudo de Ángel, un niño de apenas 10 años cuya mirada, a pesar de su corta edad, cargaba el peso de muchas lunas de precariedad. Su cuerpo menudo se movía con una agilidad sorprendente entre el tráfico denso del puente internacional, ofreciendo periódicos a los conductores varados en la lenta fila. Cada peso ganado era una pequeña batalla librada contra el hambre que roía las entrañas de su familia, hacinada en una humilde vivienda de lámina y cartón en las afueras de la ciudad, donde el polvo constante y el olor a quemado eran la banda sonora de sus vidas. Ángel no era un niño de juegos y risas despreocupadas, su infancia se medía en el esfuerzo de cada venta, en la negociación silenciosa con rostros cansados, en la matemática rápida para asegurar que al final del día hubiera algo más que frijoles raleados en la olla. Su bondad era un resquicio de luz en la penumbra de su entorno. A pesar de las carencias, Ángel compartía sus escasas ganancias con sus dos hermanos menores, Miguelito, de 6 años y una tos persistente, y la pequeña Lupita, de apenas 4, de ojos grandes y curiosos que aún no comprendían la dureza del mundo que les había tocado. En la casa, la atmósfera era tensa, marcada por el cansancio perpetuo de sus padres. Su madre, Elena, trabajaba como empleada doméstica por horas, lidiando con la humillación y el maltrato a cambio de unos cuantos pesos que apenas alcanzaban para cubrir las necesidades básicas. Su padre, Javier, intentaba encontrar trabajos esporádicos en la construcción, pero el desempleo era una sombra constante en sus vidas, generando frustración y peleas frecuentes que resonaban en las delgadas paredes de su hogar. Sus hermanos mayores, Brenda, de 16 años y un rostro endurecido por la vida, y Ramón, de 18, ya habían sucumbido a la desesperanza, mostrando una actitud apática y a menudo irritable hacia Ángel y sus esfuerzos. Ángel era sociable por naturaleza, su sonrisa genuina lograba ablandar incluso los corazones más endurecidos del tráfico. Los conductores habituales lo conocían, algunos incluso le guardaban el cambio exacto o le regalaban alguna fruta o un pan dulce. En esos pequeños gestos, Ángel encontraba un respiro, una confirmación silenciosa de que su esfuerzo era visto, aunque en casa sus sacrificios a menudo pasaban desapercibidos o eran recibidos con exigencia. ¿Ya trajiste para la tortilla, mocoso? Era la pregunta áspera de Brenda al verlo regresar, sin siquiera preguntarle cómo le había ido o si estaba cansado. Ramón, por su parte, solía quitarle algunas monedas para sus gastos, sin importarle el esfuerzo que le había costado ganarlas. Sus sueños de estudiar eran un tesoro que guardaba en secreto, casi con vergüenza. Veía a otros niños con sus uniformes impecables, sus mochilas llenas de libros, y una punzada de anhelo le atravesaba el pecho. Recordaba con claridad el día en que tuvo que dejar la escuela, apenas había cursado el 3er grado. La maestra, una mujer amable de voz suave, le había dicho a su madre que Ángel era un niño muy inteligente, con mucho potencial. Pero la necesidad apremiaba, y la escuela se convirtió en un lujo inalcanzable. Las letras y los números fueron reemplazados por el cálculo rápido de las ventas, por la lectura apresurada de los titulares de los periódicos para atraer clientes. La calle, su improvisada aula, le enseñaba lecciones más duras. Aprendió a distinguir los coches de los clientes generosos de aquellos que lo ignoraban con la mirada perdida. Aprendió a correr para evitar los regaños de la policía que los veía como estorbos. Aprendió a desconfiar de las miradas lascivas y las promesas vacías. Y, poco a poco,
comenzó a percibir la indiferencia del mundo hacia su sufrimiento, hacia la pobreza que lo rodeaba. Vio niños mayores inhalando pegamento en las esquinas oscuras, jóvenes uniéndose a pandillas para sentirse parte de algo, adultos mendigando con la mirada perdida. La calle, sin guías ni reglas claras, comenzaba a mostrarle su lado más oscuro. En casa, la situación empeoraba. La falta de dinero generaba discusiones cada vez más violentas entre sus padres. Brenda y Ramón se volvieron más distantes y hostiles, culpando a Ángel y a sus hermanos menores por la pobreza que los asfixiaba. Los malos tratos, antes sutiles, se volvieron más evidentes. Gritos, empujones, palabras hirientes se convirtieron en la norma. Ángel, que siempre había buscado la armonía y el cariño en su hogar, comenzó a sentirse cada vez más solo, un extraño en su propia familia. Su bondad innata comenzaba a agrietarse bajo el peso de la ingratitud y el maltrato. El niño gentil y sociable se replegaba cada vez más en sí mismo, buscando refugio en las solitarias madrugadas de la calle, donde al menos el silencio no lo juzgaba. La semilla de la desesperanza comenzaba a germinar en su corazón. Los años transcurrieron con la monotonía cruel de la pobreza. Ángel creció rápido, su cuerpo delgado y ágil adaptándose a la dureza de la calle. Su rostro, antes infantil, se había curtido por el sol y marcado por una tristeza precoz. Los sueños de estudiar se habían difuminado hasta convertirse en un recuerdo lejano, casi irreal. Su vida se centraba ahora en la supervivencia diaria, en la lucha constante por llevar algo de dinero a una casa donde la gratitud era un bien escaso y el reproche, una moneda corriente. Miguelito y Lupita también crecían, repitiendo el ciclo de carencias, y Ángel sentía sobre sus hombros una responsabilidad cada vez mayor, un peso que la indiferencia de sus hermanos mayores solo hacía más pesado. La calle, su maestra implacable, continuaba su educación sombría. Ángel ya no vendía solo periódicos. Había aprendido a limpiar parabrisas en los semáforos más concurridos, a cuidar coches estacionados a cambio de unas monedas, incluso a realizar pequeños mandados para algunos comerciantes del centro. En cada interacción, la desconfianza se había vuelto una armadura necesaria. Vio cómo otros niños eran engañados, robados, explotados. Presenció peleas por territorios, por unos cuantos pesos, por una mirada desafiante. La violencia se había convertido en un elemento cotidiano de su entorno, una amenaza latente que acechaba en cada esquina oscura. Los malos agradecimientos y los maltratos en casa se intensificaron con el paso del tiempo. Sus padres, agotados y frustrados, descargaban su ira en Ángel, culpándolo tácitamente de no ganar lo suficiente, comparándolo desfavorablemente con otros jóvenes que supuestamente sí sabían cómo hacer dinero. Brenda y Ramón, que tampoco encontraban estabilidad laboral, se mostraban cada vez más resentidos con él, viéndolo como una competencia por los escasos recursos familiares. Las palabras hirientes se volvieron más frecuentes, los empujones, más fuertes. Ángel, que siempre había buscado un gesto de cariño, una palabra de aliento, se sentía cada vez más invisible, más insignificante para su propia familia. La soledad se convirtió en su compañera constante, un vacío helado que ningún esfuerzo parecía llenar. Fue en esos días oscuros cuando Ángel comenzó a juntarse con otros jóvenes de la calle, muchachos mayores que él, curtidos por la vida y con una visión cínica del mundo. Ellos compartían sus propias historias de abandono y maltrato, y en esa camaradería marginal, Ángel encontró un atisbo de pertenencia, aunque fuera basada en la amargura y la desesperanza. Estos jóvenes le enseñaron trucos para ganar más dinero, formas de evitar a la policía, lugares seguros para dormir cuando el frío era insoportable. Pero también lo introdujeron en un mundo peligroso, un mundo donde las reglas eran difusas y la moral, inexistente. El primer cigarrillo de marihuana se lo ofreció el Chato, un joven de 17 años con cicatrices en el rostro y una mirada huidiza. Ángel dudó al principio, recordando las advertencias de su madre sobre las malas compañías. Pero la necesidad de escapar, aunque fuera brevemente, de la tristeza y la soledad que lo abrumaban fue más fuerte. La sensación de aturdimiento, la momentánea evasión de la realidad, se convirtieron en un refugio peligroso. Poco a poco, el consumo de sustancias se hizo más frecuente, una forma de anestesiar el dolor, de llenar el vacío que su familia había dejado en su corazón. El primer robo fue casi accidental. Ángel y el Chato acompañaron a otros muchachos mayores a pedir prestado mercancía de un mercado. La adrenalina del momento, la sensación de poder,
la promesa de una ganancia rápida nublaron la conciencia de Ángel. Aunque al principio se sintió culpable, la necesidad de dinero para alimentar su creciente adicción y la indiferencia de su familia hacia su bienestar terminaron por justificar sus actos. La línea entre el niño bueno que luchaba por sobrevivir y el joven que tomaba lo que necesitaba sin importar las consecuencias se fue desdibujando peligrosamente. Ángel, sin una guía firme, sin un apoyo genuino, se deslizaba por la pendiente resbaladiza de la delincuencia, perdiendo poco a poco la bondad y la gentileza que alguna vez lo caracterizaron. La calle, que lo había visto crecer, ahora lo arrastraba hacia un final sombrío. La transformación de Ángel era un espejo trágico de la sociedad que lo había olvidado. Su cuerpo, antes ágil por la necesidad, ahora se movía con la torpeza del cansancio crónico y los efectos de las sustancias. Sus ojos, que alguna vez brillaron con bondad, ahora reflejaban una mezcla de hastío y desconfianza. La sonrisa fácil había desaparecido, reemplazada por una mueca defensiva. Su lenguaje, antes respetuoso, se había endurecido, salpicado de palabras ásperas y jerga callejera. El niño que soñaba con estudiar se había convertido en un joven a la deriva, atrapado en un ciclo de pobreza, adicción y pequeños delitos. En casa, la situación había llegado a un punto crítico. Sus padres, ya sin fuerzas para luchar, se habían resignado a la miseria, sus discusiones ahora apagadas, sus miradas vacías. Brenda y Ramón habían abandonado el hogar, buscando un mejor destino en otras ciudades, sin siquiera despedirse de Ángel ni preocuparse por el bienestar de sus hermanos menores. La responsabilidad de Miguelito y Lupita recaía ahora por completo sobre los hombros de Ángel, una carga aún más pesada ante su propia fragilidad. Intentaba cuidarlos a su manera, compartiendo con ellos las escasas ganancias de sus actividades ilícitas, pero su influencia era cada vez más negativa, exponiéndolos a un entorno peligroso. La pandilla de El Chato se había convertido en su única familia, un grupo de jóvenes marginados que compartían su desesperanza y su falta de futuro. En ellos, Ángel buscaba la aceptación y el afecto que nunca encontró en su hogar. Participaba en robos menores, en la venta de drogas a pequeña escala, sintiéndose cada vez más atrapado en ese mundo oscuro. La adrenalina de los asaltos, el efímero alivio de las sustancias, la falsa sensación de poder eran los únicos escape a la realidad sombría que lo rodeaba. Sin embargo, en algún rincón de su alma, el recuerdo del niño bueno que alguna vez fue seguía latente. A veces, al ver a otros niños jugando despreocupadamente en la calle, una punzada de nostalgia lo invadía. Recordaba los sueños de su infancia, las palabras amables de su maestra, el rostro sonriente de Lupita antes de que la dureza de la vida se reflejara también en sus pequeños ojos. Pero esos recuerdos eran fugaces, opacados por la urgencia de la supervivencia y la influencia corrosiva de su entorno. El final de Ángel se tejió en una noche fría y oscura, en las calles que lo habían visto crecer. La pandilla planeaba un asalto a una pequeña fábrica textil, propiedad del patrón de su madre, un hombre al que Elena siempre había descrito como justo y respetuoso, a pesar de la dureza de su negocio. Ángel había escuchado a su madre hablar de él muchas veces, mencionando su nombre con una mezcla de temor y agradecimiento. Una punzada de incomodidad lo invadió al participar en la planeación del asalto, pero la lealtad mal entendida hacia su pandilla y la necesidad desesperada de dinero para mantener a sus hermanos acallaron cualquier duda. El asalto fue un caos desde el principio. La alarma sonó antes de lo previsto, y el lugar se vio rodeado por la policía. En medio del enfrentamiento, Ángel se encontró cara a cara con un hombre mayor, de rostro cansado pero con una mirada firme, que intentaba defender su propiedad. En ese instante, la voz de su madre resonó en su mente, mencionando el nombre de don Rafael, el patrón. La realización lo golpeó con la fuerza de un puñetazo. Estaba a punto de robar al hombre que le daba trabajo a su madre, el sustento, aunque precario, de su familia. Un disparo resonó en la noche. Ángel sintió un dolor agudo en el pecho, un calor que se extendía rápidamente por su cuerpo. Cayó al pavimento, el aliento escapándose de sus pulmones. En sus últimos segundos de vida, tirado en la calle que lo había visto crecer, la imagen de su madre, su rostro lleno de arrugas y cansancio, invadió su mente. Un grito silencioso, un lamento por la vida que nunca tuvo, por el niño bueno que la pobreza y el abandono le habían arrebatado, se ahogó en su garganta. La sirena de la policía se acercaba, pero para Ángel, el eco de la calle se desvanecía en la oscuridad. Su final, trágicamente conmovedor,
era el resultado inevitable de una infancia robada y un camino sin guía. El cuerpo inerte de Ángel en el frío pavimento de Ciudad Juárez era la prueba silente de una vida que se había quebrado. La sirena de la patrulla se hizo ensordecedora, y las luces azules y rojas bañaron la escena con una cruda intensidad, revelando el rostro pálido del joven, su mirada perdida fijada en el cielo opaco. Los paramédicos llegaron, pero ya no había nada que hacer. Ángel, el niño de la sonrisa fácil, el hermano protector, el soñador que quiso estudiar, había encontrado su trágico final en la misma calle que lo había visto nacer y crecer, una calle que, paradójicamente, lo había consumido. Los policías acordonaron la zona, sus voces profesionales y distantes, mientras el patrón de la fábrica, don Rafael, observaba la escena con una mezcla de shock y tristeza, sin saber la conexión fatal que lo unía a aquel joven caído. La noticia de la muerte de Ángel llegó a la humilde vivienda de lámina y cartón como un puñetazo en el estómago. Un vecino, con el rostro desencajado, fue el portador de la devastadora verdad. La madre de Ángel, Elena, se desplomó al escuchar la sentencia, su grito desgarrando el aire, un lamento ahogado por años de dolor y resignación. Javier, el padre, se quedó inmóvil, sus ojos vacíos, incapaz de procesar la tragedia. Miguelito y Lupita, aún muy pequeños para comprender la magnitud de lo sucedido, se aferraron a su madre, asustados por su llanto incontrolable. La noticia se esparció como un incendio por el barrio, un recordatorio sombrío de las muchas vidas que la pobreza y la desesperanza devoraban en las calles de la ciudad. El velorio de Ángel fue un evento desolador. El pequeño ataúd de madera barata, prestado por la funeraria de la Caridad, apenas contenía el cuerpo delgado del joven. La vivienda, antes ruidosa por las discusiones, ahora estaba sumida en un silencio sepulcral, solo roto por los sollozos de Elena. Los vecinos, con sus miradas compasivas, se acercaban a dar el pésame, sus palabras vacías de consuelo ante una tragedia tan palpable. Elena, con el rostro hinchado por el llanto, no dejaba de repetir una y otra vez, entre sollozos: «Mi Ángel, mi niño, ¿por qué? ¿Por qué a ti? Si eras tan bueno, tan bueno». Su lamento resonaba en cada rincón, una autoinculpación silenciosa por no haber podido proteger a su hijo, por no haber visto la espiral en la que se había hundido. Javier, el padre, se mantuvo apartado, su dolor encapsulado en una rabia sorda. Miraba el ataúd de su hijo, y en su mente se reproducían las imágenes de Ángel vendiendo periódicos, limpiando parabrisas, trayendo a casa las pocas monedas que ganaba. Se sentía un fracaso, un padre incapaz de proteger a su prole, un hombre al que la pobreza había despojado de su dignidad, y ahora, de su propio hijo. El remordimiento lo carcomía, la culpa por no haberle dado un futuro diferente, por no haberlo guiado, por haber permitido que la calle lo devorara. Mientras tanto, en la zona acordonada por la policía, las investigaciones se ponían en marcha. Los oficiales interrogaban a los vecinos, a los comerciantes, a cualquiera que pudiera haber visto algo. Fue entonces cuando apareció el Chato, el líder de la pandilla de Ángel, con un gesto de falsa preocupación y una mirada astuta. Era un buen chavo, jefe, pero andaba en malas compañías. No le haga caso a lo que diga. Él no era así, de los malos. Su declaración, sin embargo, solo sirvió para desviar la atención de su propia responsabilidad en el trágico destino de Ángel. La policía, curtida en 1000 batallas callejeras, no le creyó del todo, pero tampoco tenía pruebas sólidas para vincularlo directamente con el asalto más allá de la presencia de Ángel. En medio del dolor, una revelación amarga llegó a oídos de Elena. Don Rafael, el patrón de la fábrica asaltada, se presentó en la humilde vivienda para ofrecer sus condolencias. Con voz temblorosa, preguntó por el joven caído. Me dijeron que era un muchacho delgado, con unos ojos tristes, que lo encontraron con una pistola en la mano. ¿No era su hijo, señora Elena? La pregunta de don Rafael perforó el alma de Elena. La verdad, cruda y dolorosa, se estrelló contra ella. Su hijo, su Ángel, había intentado asaltar al hombre que les daba el pan. La vergüenza y el dolor se mezclaron en un torbellino de emociones insoportables. Elena no pudo mentir. Sí, don Rafael. Era mi Ángel. Mi niño. Lo siento tanto. Él no era así. La calle lo cambió. Su voz era un susurro roto, la confesión de una madre que veía el resultado final de la indiferencia y la desesperanza. Don Rafael,
un hombre de negocios curtido pero con un corazón humano, no pudo evitar que unas lágrimas rodaran por sus mejillas. Lo siento, señora. Lo siento de verdad. No puedo imaginar su dolor. Pero ese muchacho se metió en un camino sin retorno. Espero que encuentre paz. Sus palabras, aunque sinceras, no hacían más que ahondar la herida en el alma de Elena. La muerte de Ángel no era solo una tragedia, era una condena, un espejo de la realidad brutal que vivían en los márgenes de la sociedad. La comunidad, aunque compasiva, murmuraba, y las miradas de lástima se mezclaban con las de juicio. Ángel, el niño que soñaba con escapar de la pobreza, había sucumbido a ella de la manera más trágica y vergonzosa. El entierro de Ángel fue un acto sombrío, casi silencioso. El pequeño cortejo fúnebre avanzó por las calles polvorientas del barrio, pasando por los mismos cruceros donde Ángel había vendido periódicos, por los semáforos donde había limpiado parabrisas, por las esquinas donde el frío de la noche lo había calado hasta los huesos. Cada paso era un recordatorio de la vida que se le había negado, de los sueños que nunca florecieron. Elena, apoyada en Javier, apenas podía mantenerse en pie, sus ojos perdidos en el vacío. Miguelito y Lupita, ajenos a la solemnidad del momento, jugaban distraídamente con unas piedritas, su inocencia una cruda ironía en medio de tanta tragedia. La comunidad observaba con dolor y resignación, sabiendo que la historia de Ángel no era única, sino una más en el vasto y cruel catálogo de la pobreza. En el modesto panteón, bajo un cielo gris y amenazante, el ataúd de Ángel fue descendido a la tierra. El sonido seco de la tierra al caer sobre la madera resonó como un eco lúgubre, sellando el final de una existencia marcada por la adversidad. Elena soltó un grito ahogado, su cuerpo se sacudió por los espasmos del dolor. Mi niño, mi vida, no, no me lo quiten. Javier la abrazó con fuerza, sus propios ojos empañados, el nudo en la garganta ahogando cualquier palabra de consuelo. Los vecinos arrojaron un puñado de tierra y unas cuantas flores marchitas, sus oraciones susurradas apenas audibles. La vida de Ángel, efímera y dolorosa, terminaba bajo un puñado de tierra, lejos de los sueños de estudio y de la promesa de una vida mejor. Después del entierro, la vida en la vivienda de lámina y cartón se volvió aún más insostenible. El vacío que dejó Ángel era palpable, no solo por su ausencia física, sino por el silencio que lo reemplazó. Las discusiones entre Elena y Javier, antes frecuentes, ahora eran escasas, reemplazadas por una melancolía profunda y una recriminación silenciosa. El fantasma de Ángel, el hijo que habían perdido, el que había muerto en la calle por necesidad y desesperanza, pesaba sobre ellos como una losa. La culpa los carcomía, la sensación de haber fallado como padres, de haber empujado a su hijo a un destino trágico. Brenda y Ramón, los hermanos mayores, regresaron al funeral, pero su presencia fue más una formalidad que un acto de genuino dolor. Sus rostros, aunque compungidos, mostraban una distancia emocional. No ofrecieron consuelo a sus padres, ni a sus hermanos menores. Ramón, con una actitud cínica, incluso murmuró, al menos ya no va a sufrir. La calle no perdona a nadie. Su insensibilidad hirió aún más a Elena, quien lo miró con reproche, incapaz de entender la frialdad de su propio hijo. Brenda, por su parte, se mantuvo en silencio, su mirada perdida, quizás en un intento de autojustificación por haberse desentendido de Ángel y su destino. La ausencia de Ángel también significó un golpe económico devastador para la familia. Sus magras ganancias, que antes apenas alcanzaban para complementar el sustento, ahora se habían esfumado por completo. La escasez se hizo más profunda, el hambre más palpable. Miguelito y Lupita, que ya no contaban con el protector Ángel, se volvieron más vulnerables, sus ojos infantiles reflejando la dureza de un mundo que se negaba a darles una tregua. Elena intentó trabajar más horas, pero su salud, minada por el dolor y la preocupación, no se lo permitía. Javier, en su desesperación, buscó trabajo con más ahínco, pero las puertas se cerraban una y otra vez ante su paso. La tristeza de Elena, un luto silencioso y perpetuo, la consumía lentamente. Se sentaba durante horas en el umbral de su casa, con la mirada perdida en la calle, reviviendo una y otra vez los momentos con Ángel, el niño que había sido tan bueno, tan noble, y que la vida le había arrebatado. Se culpaba por no haberlo protegido, por no haberle dado la educación que tanto anhelaba, por no haber visto las señales de su desesperación. Los recuerdos la atormentaban, las imágenes de Ángel pidiendo limosna,
esquivando coches, durmiendo en los portales, hurgando en la basura. El peso de su fracaso como madre la aplastaba. Javier, por su parte, se refugió en el alcohol, buscando en la embriaguez un olvido temporal a su dolor. Las botellas vacías se acumulaban en un rincón de la casa, su olor agrio mezclándose con el de la miseria. Sus ojos, antes llenos de preocupación, ahora estaban opacos, inexpresivos. Las pocas veces que hablaba, lo hacía con un tono amargo, culpando al destino, a la suerte, a todo menos a sus propias decisiones y a la indiferencia que había mostrado hacia Ángel. La familia se desintegraba lentamente, víctima de la misma pobreza y desesperanza que habían condenado a Ángel. La tragedia de su muerte no solo había arrancado una vida, sino que había dejado una cicatriz profunda y dolorosa en el corazón de los que quedaron, un recordatorio constante de los sueños ahogados y las promesas rotas. El tiempo, implacable y cruel, no trajo consuelo a la familia de Ángel, sino una profundización en el abismo de la miseria y el desgarro emocional. La vivienda de lámina se sentía más vacía y fría que nunca. El silencio de la ausencia de Ángel se había vuelto una carga palpable. Elena, la madre, se había transformado en una sombra de lo que fue. Sus ojos, antes llenos de vida y preocupación, ahora eran cuencas profundas, su mirada perdida en un dolor que parecía eterno. El luto la había consumido, cada día un paso más cerca de la resignación absoluta. Dejó de salir a buscar trabajo, su cuerpo débil, su espíritu quebrado. Las tareas del hogar se acumulaban, y el poco alimento que entraba a la casa era gracias a la caridad de los vecinos o a la esporádica ayuda de Javier. Javier, por su parte, se había hundido por completo en el alcoholismo. Las pocas monedas que conseguía a veces, en trabajos fugaces, se iban directamente a las botellas de aguardiente barato. Sus días eran una nebulosa de embriaguez, su figura, un espectro errante por el barrio. Las noches estaban llenas de sus lamentos borrachos, de sus culpas gritadas al aire, de un arrepentimiento tardío y autodestructivo por el destino de Ángel. Mi niño, mi Ángel, perdóname, hijo. Fui un inútil, un maldito inútil, sollozaba, golpeando las frágiles paredes, mientras Elena se encogía en un rincón, incapaz de ofrecer consuelo o reproche. Miguelito y Lupita, los hermanos menores, sufrían las consecuencias directas de esta desintegración familiar. Su educación, que ya era precaria, se detuvo por completo. Sin Ángel para guiarlos o protegerlos, y con unos padres consumidos por el dolor y la adicción, los niños se volvieron aún más vulnerables a la crudeza de la calle. Lupita, con sus ojos grandes y tristes, a menudo se sentaba en el umbral, esperando un Ángel que nunca regresaría. Miguelito, con su tos persistente, comenzaba a desarrollar una actitud defensiva, una chispa de rebeldía que presagiaba un futuro incierto. La desnutrición era evidente en sus cuerpos menudos, sus ropas, raídas y sucias. La miseria se había vuelto su única herencia. La comunidad, que al principio había mostrado compasión, comenzó a distanciarse. Las ayudas eran esporádicas, los vecinos, cansados de la recurrente tragedia y el ambiente autodestructivo de la familia. Los rumores sobre la participación de Ángel en el asalto a la fábrica de don Rafael se esparcieron, tiñendo su memoria de una mancha de vergüenza que los hacía aún más reclusivos. La familia de Ángel era ahora un paria en su propio barrio, un recordatorio de los peligros de la calle y la pobreza sin fin. La figura de El Chato, el líder de la pandilla, se volvió más prominente en la mente de Elena y Javier. Aunque nunca se le probó directamente su participación en la muerte de Ángel, la sombra de su influencia era innegable. Sabían que él había introducido a su hijo en el mundo de las drogas y el crimen. Elena, en sus momentos de lucidez, sentía una rabia impotente hacia El Chato y los otros jóvenes que habían arrastrado a su Ángel a ese abismo. Pero la rabia se mezclaba con la culpa, porque sabía que su propia negligencia y desesperación habían abonado el terreno para esa tragedia. Un día, mientras Elena intentaba remendar una vieja camisa para Miguelito, escuchó a Lupita toser con más fuerza de lo usual. La niña tenía fiebre, y su cuerpo estaba débil. El miedo, un miedo atroz, le atenazó el corazón. No tenía dinero para medicinas, ni para llevarla al médico. Miró a Javier, tirado en un rincón, inconsciente por el alcohol. Miró a Miguelito, acurrucado en una manta sucia. Y por primera vez en mucho tiempo, una chispa de la antigua Elena, la madre luchadora, se encendió en sus ojos. No podía perder a otro hijo.
No podía permitir que la misma fatalidad que se llevó a Ángel se llevara también a sus otros pequeños. Con un esfuerzo sobrehumano, Elena se levantó. Su cuerpo temblaba, pero su determinación era inquebrantable. Salió de la vivienda, dejando a Javier en su sopor y a los niños envueltos en la quietud de la miseria. Caminó por las calles polvorientas, con la mirada fija en el horizonte, buscando una solución, un milagro, cualquier cosa que le permitiera salvar a sus hijos. Recordó a Ángel, su mirada de súplica, su cuerpo inerte en el pavimento. Y en ese instante, una promesa silenciosa se formó en su corazón: no dejaría que la muerte de Ángel fuera en vano. Su grito ahogado se convertiría en un motor para sobrevivir, para luchar por los que quedaban, para intentar romper la espiral descendente de la miseria que había consumido a su primer hijo. La calle, su enemiga eterna, ahora sería el escenario de su propia, y quizás tardía, batalla por la redención. La decisión de Elena de luchar, de no permitir que la muerte de Ángel fuera el preludio de la desintegración total de su familia, fue un faro tenue en la oscuridad que los envolvía. Con una fuerza que no sabía que le quedaba, se obligó a salir de la cama, a dejar atrás el sopor del luto. El rostro pálido de Lupita, su respiración agitada por la fiebre, era el motor que la impulsaba. No había tiempo para el dolor, solo para la acción. Elena recordaba los días en que Ángel regresaba con sus pocas monedas, su rostro cansado pero sus ojos llenos de la satisfacción de haber contribuido. Ahora, esa carga recaía sobre ella, y la desesperación la empujaba a límites insospechados. Salió de la vivienda con determinación, ignorando las miradas de lástima de los vecinos. Su destino no eran los cruces de semáforos, ni las fábricas con carteles de no hay vacantes, sino los hogares de las mujeres del barrio, aquellas que, como ella, habían tenido que enfrentar la adversidad con las uñas y los dientes. Con la voz temblorosa, pero firme, Elena comenzó a pedir ayuda. No dinero, no caridad, sino trabajo. Ofrecía limpiar, lavar, cocinar, cualquier cosa que le permitiera ganar unos pesos para comprar las medicinas de Lupita y algo de comida para Miguelito. Las primeras puertas se cerraron. La reputación de su familia, manchada por la muerte de Ángel en un asalto y la espiral de adicción de Javier, pesaba sobre ella. Pero Elena no se rindió. Insistió, suplicó, y finalmente, la señora Carmen, una anciana vecina que siempre había tenido un aprecio particular por Ángel, le abrió la puerta de su humilde casa. «Pasa, Elena. Sé lo que estás viviendo. Y sé que tu Ángel era un buen muchacho, a pesar de todo. Aquí siempre hay algo que hacer», le dijo con voz suave, ofreciéndole no solo unas cuantas horas de trabajo, sino también una pizca de esperanza. Ese día, Elena ganó lo suficiente para comprar un jarabe y unas aspirinas para Lupita, un pequeño triunfo que la impulsó a seguir adelante. Mientras Elena luchaba por la supervivencia, Javier se hundía cada vez más en el abismo del alcohol. La casa se había convertido en su refugio y su celda, un lugar donde podía ahogar su culpa en el sopor de la embriaguez. Las palabras de Elena, sus súplicas para que cambiara, se estrellaban contra un muro de indiferencia y autodestrucción. Él culpaba al destino, a la sociedad, a la vida, a todo menos a sí mismo. «No me pidas que trabaje, mujer. ¿Para qué? Para que se lo lleve la calle, como a Ángel. ¿Qué más da?», le gritaba, su voz arrastrada por el licor. Las pocas veces que salía, era para mendigar unos pesos o para buscar la botella que lo llevaría de nuevo al olvido. La relación entre Elena y Javier se fracturó por completo. El dolor compartido por la pérdida de Ángel, que en un principio pudo haberlos unido, se convirtió en una barrera infranqueable. Elena resentía la inacción y el vicio de Javier, su incapacidad de levantarse y luchar por los hijos que aún vivían. Javier, por su parte, resentía el esfuerzo de Elena, que le recordaba su propia debilidad y su papel fallido como proveedor. Las discusiones, aunque menos frecuentes, eran más amargas, cargadas de reproches y culpas no expresadas. «Mira en lo que te has convertido», le espetó Elena una tarde, al verlo tirado en el suelo, con el rostro sucio y los ojos vidriosos. «Tu hijo se murió en la calle, y tú te estás muriendo en vida. No piensas en Miguelito ni en Lupita. No piensas en nada más que en tu maldita botella». Sus palabras, cargadas de una desesperación profunda, no lograron más que una mirada vacía de Javier, un gemido de indiferencia. La indiferencia de Javier hacia sus hijos se hizo insoportable para Elena. Miguelito y Lupita, que antes buscaban la figura paterna, ahora lo evitaban,
asustados por su comportamiento errático y su olor a alcohol. Elena se dio cuenta de que no podía depender de él, de que la supervivencia de sus 2 hijos restantes dependía únicamente de ella. Esa fue la ruptura definitiva. La promesa que se hizo a sí misma junto al lecho de muerte de Ángel, y luego frente a la tumba, tomó una nueva forma. Debía sacar a sus hijos de ese ambiente tóxico, incluso si eso significaba dejar atrás la vida que había conocido. Una noche, después de acostar a los niños, Elena se sentó junto a la cama de Javier. Él roncaba pesadamente, el olor a alcohol impregnando la habitación. Ella lo observó por un largo momento. El hombre que había sido su esposo, el padre de sus hijos, ahora un extraño consumido por sus demonios. Las lágrimas, que había contenido durante el día, rodaron por sus mejillas. «Lo siento, Javier», susurró, su voz apenas audible. «Pero no puedo más. Mis hijos me necesitan. Necesitan una madre que luche, no que se hunda contigo. Te deseo lo mejor, pero yo tengo que seguir». Fue una despedida silenciosa, una declaración de independencia forzada por la desesperación. La sombra de Ángel, de la vida que se le había negado por la pobreza y el desamparo familiar, se alzaba como una advertencia para los que quedaban. Elena no permitiría que el mismo destino se cerniera sobre Miguelito y Lupita. La determinación de Elena era una llama solitaria en la oscuridad de su miseria. Al día siguiente de su despedida silenciosa de Javier, se levantó antes del amanecer. Sus ojos, aunque aún tristes, mostraban una chispa de resolución. Miró a Miguelito y Lupita, dormidos en el suelo sobre unas mantas raídas, sus pequeños cuerpos vulnerables en el frío de la madrugada. No había vuelta atrás. No podía permitir que la misma miseria y desintegración familiar que se había llevado a Ángel consumiera también a sus otros hijos. Con sigilo, Elena preparó las pocas pertenencias que consideraba esenciales, una bolsa de tela con algo de ropa, el certificado de nacimiento de los niños, y las escasas monedas que había logrado ahorrar trabajando en casa de la señora Carmen. No había mucho que empacar, su vida cabía en un pequeño bulto. Dejó una nota en la mesa, escrita con un lápiz casi sin punta en un trozo de papel arrugado, para Javier. Eran solo unas pocas palabras, un adiós sin rencor, pero con la firmeza de quien ha tomado una decisión irrevocable. Javier, me llevo a los niños. Ya no puedo seguir aquí. Cuídate, Elena. La nota era su acto final de liberación, el cierre de un capítulo doloroso. Antes de que el sol asomara por el horizonte, Elena despertó a Miguelito y Lupita. Vamos, mis amores. Nos vamos de aquí. Vamos a buscar un lugar mejor, donde podamos vivir en paz. Los niños, somnolientos y confusos, la siguieron sin cuestionar, acostumbrados a la obediencia silenciosa que la pobreza les había impuesto. Sus pequeñas manos se aferraron a la de su madre, sus ojos curiosos escudriñando el rostro de Elena, intentando descifrar el significado de esa partida inesperada. La vivienda, antes llena del eco de las peleas y el olor a miseria, quedó vacía, un monumento silencioso a la vida que dejaban atrás. Caminaron por las calles desiertas del barrio, bajo la luz tenue de los faroles. Elena, con Lupita en brazos y Miguelito agarrado a su falda, sentía el peso del mundo sobre sus hombros, pero también una extraña sensación de ligereza. Era la ligereza de la esperanza, la certeza de que no podía haber nada peor que lo que estaban dejando atrás. Los recuerdos de Ángel, de su risa infantil, de sus ojos llenos de vida, la impulsaban a seguir adelante, a no rendirse. Su destino era la casa de su hermana, Carmen, que vivía en un barrio más céntrico y, aunque humilde, era un refugio de estabilidad comparado con la zona marginal que abandonaban. Elena no le había avisado a Carmen. Sabía que su hermana, aunque bondadosa, tenía sus propias dificultades y quizás no aprobaría su decisión de dejar a Javier. Pero no tenía otra opción. La necesidad era más fuerte que cualquier convencionalismo. Llegaron a casa de Carmen cuando el sol ya comenzaba a calentar las calles. Elena tocó la puerta con nerviosismo, el corazón latiéndole con fuerza. Carmen abrió, su rostro sorprendido al ver a Elena con los niños a esa hora de la mañana. Elena, ¿qué pasó? ¿Y Javier? ¿Por qué tan temprano y con los niños? Sus preguntas eran una mezcla de preocupación y reproche. Elena, con la voz quebrada por el cansancio y la emoción, le contó todo. La muerte de Ángel, la caída de Javier en el alcoholismo, la desesperación por sacar a Miguelito y Lupita de ese infierno. Carmen escuchó en silencio,
su rostro endureciéndose con cada palabra. Finalmente, su mirada se posó en Miguelito y Lupita, tan pequeños, tan vulnerables. Su corazón de hermana y tía se ablandó. Pasa, Elena, pasa. No te voy a dejar en la calle con mis sobrinos. Pero sabes que no será fácil. Mi casa es pequeña, y mi marido no es el hombre más paciente del mundo. La voz de Carmen era un susurro de resignación, pero sus palabras eran un salvavidas para Elena. Entraron a la humilde vivienda, dejando atrás, para siempre, la sombra de la casa de lámina y el recuerdo de un pasado que las había consumido. La ruptura con Javier, con la miseria que representaba, era un paso doloroso pero necesario en el largo camino hacia la redención. La muerte de Ángel, que había sido el catalizador de esta decisión, se convertía ahora en un doloroso, pero poderoso, recordatorio de lo que no debían repetir. La llegada de Elena y sus hijos a casa de Carmen marcó el inicio de una nueva etapa, una que prometía ser igualmente ardua, pero al menos despojada de la tóxica presencia de Javier. El pequeño hogar de Carmen, aunque modesto, ofrecía una limpieza y un orden que contrastaban brutalmente con el caos de su antigua vivienda. Elena sintió un respiro, una leve brisa de esperanza, mientras Miguelito y Lupita, por primera vez en mucho tiempo, parecían relajarse, sus pequeños cuerpos adaptándose al nuevo espacio. Sin embargo, la tensión no tardó en hacerse presente. El esposo de Carmen, Raúl, un hombre de pocas palabras y rostro adusto, no recibió a los recién llegados con calidez. Su mirada, cargada de una preocupación por el espacio y los recursos, dejaba claro que no eran completamente bienvenidos. Elena, sabes que tengo a mis propios hijos que mantener, le dijo Raúl a Carmen esa misma noche, su voz apenas un murmullo para no despertar a los niños, pero lo suficientemente fuerte para que Elena lo escuchara desde la pequeña colchoneta donde dormían en la sala. No podemos hacernos cargo de 3 bocas más, y mucho menos si su padre no va a responder. Esto es temporal, ¿verdad? Las palabras de Raúl fueron un golpe, un recordatorio de que su situación, aunque mejor, seguía siendo precaria. Elena, en silencio, apretó los labios, consciente de la carga que representaba para su hermana y su cuñado. Los días siguientes fueron un torbellino de trabajo para Elena. Con la ayuda de Carmen, consiguió un par de empleos más limpiando casas en el mismo barrio. Trabajaba incansablemente desde el amanecer hasta el anochecer, su cuerpo extenuado, pero su espíritu impulsado por la necesidad de demostrar que no era una carga. Cada peso ganado era depositado en la mano de Carmen, una contribución que buscaba aliviar la tensión y demostrar su compromiso. Miguelito y Lupita, aunque fuera de la escuela, estaban al menos a salvo de los peligros más inmediatos de la calle, bajo el cuidado de Carmen o de los hijos mayores de ella. Sin embargo, la ausencia de Javier pesaba sobre Elena de una forma inesperada. No era un luto por su partida, sino por la figura que había sido y en lo que se había convertido. Los remordimientos por no haber podido salvar a Ángel se mezclaban con la culpa de haber abandonado a su esposo a su destino. Una tarde, mientras regresaba a casa, se atrevió a pasar por su antigua vivienda. La puerta estaba entreabierta, y el olor a alcohol y abandono flotaba en el aire. Desde la distancia, vio la silueta de Javier, inmerso en su sopor alcohólico. Suspiró, una mezcla de tristeza y resignación. Sabía que había hecho lo correcto al irse, pero el dolor de dejarlo atrás era una herida abierta. Mientras Elena luchaba por rehacer su vida, en el antiguo barrio, la noticia de su partida se esparció rápidamente. Los vecinos, que habían sido testigos de la desintegración de la familia, murmuraban sobre el abandono de Javier, su figura ahora solitaria y patética. Pobre Javier, decían algunos, se quedó solo con su alcohol. Elena hizo bien en llevarse a los niños. Ya no había nada que hacer por ese hombre. Otros, más juiciosos, se preguntaban qué sería de él, si algún día tocaría fondo. Brenda y Ramón, los hermanos mayores de Ángel, que vivían en otros lugares, se enteraron de la partida de Elena y los niños a través de rumores. Brenda, la hermana de 16 años, con una mezcla de cinismo y alivio, comentó a una amiga, al fin, esa casa era un infierno. Mi mamá debió haberlo hecho hace mucho. Ya no había solución para mi papá. Ramón, el de 18, se encogió de hombros, su indiferencia un escudo ante cualquier emoción. La muerte de Ángel no había sido suficiente para unirlos, ni para despertar un sentido de responsabilidad en ellos. Su dolor era selectivo, su compasión, inexistente.
Elena sabía que la vida con Carmen y Raúl no sería una solución a largo plazo. La tensión crecía, y la falta de espacio y privacidad se hacía sentir. Las miradas de Raúl, cada vez más frecuentes, le recordaban que era una invitada, una carga que, aunque contribuyera, seguía siendo un problema. La promesa a Ángel, la de no dejar que Miguelito y Lupita sufrieran el mismo destino, la impulsaba a buscar una independencia total, un lugar propio donde pudiera ofrecerles un verdadero hogar. La calle, que había devorado a su primer hijo, seguía siendo un peligro latente, una sombra que amenazaba con atrapar a los que quedaban. Elena, con el corazón roto pero el espíritu inquebrantable, sabía que su lucha apenas comenzaba. La pequeña colchoneta en la sala de Carmen se había convertido en el cuartel general de Elena, un lugar desde donde planeaba su próxima batalla por la supervivencia. Las miradas esquivas de Raúl, el esposo de Carmen, y las crecientes quejas sobre el espacio y los gastos se hicieron insoportables. Elena sabía que no podía quedarse mucho tiempo más. La promesa a Ángel, la de romper el ciclo de miseria y no dejar que Miguelito y Lupita cayeran en el mismo abismo, resonaba en su mente como un mantra. Era una lucha solitaria, sin el apoyo de Javier, consumido por su alcoholismo, ni el de Brenda y Ramón, ausentes y ciegos a la realidad de sus hermanos menores. La ciudad Juárez, con sus miles de rostros y sus infinitas oportunidades ocultas, era también una ciudad de vastas desigualdades. Elena se armó de valor y empezó a buscar trabajo más allá del círculo de vecinos que ya la conocían. Caminó kilómetros bajo el sol abrasador, con los pies doloridos y el estómago vacío, tocando puertas en lavanderías, pequeños restaurantes, incluso en fábricas maquiladoras, a pesar de su edad y su aspecto cansado. A menudo, la rechazaban con una mirada de desprecio o un "no hay vacantes" cortante. El recuerdo de Ángel en la calle, su propio hijo mendigando, la impulsaba a no rendirse. No puedo permitir que les pase lo mismo, se repetía a sí misma, las lágrimas quemándole los ojos. Un día, la suerte le sonrió, o al menos eso pareció. Una anciana menuda y de mirada vivaz, dueña de una pequeña fonda en un barrio un poco más transitado, vio la tenacidad en los ojos de Elena. Doña Lupe, como se llamaba la dueña, le ofreció un puesto como ayudante de cocina y lavaplatos. El salario era mínimo, apenas suficiente para alimentar a sus hijos, pero incluía una comida al día para Elena y a veces algunas sobras para llevar a casa. Lo más valioso era la estabilidad y la compasión que Doña Lupe le ofrecía, un oasis en medio del desierto de su vida. Aquí no juzgamos a nadie, Elena, le dijo Doña Lupe con una sonrisa arrugada. Todos tenemos nuestras cruces. Lo importante es que quieras trabajar y salir adelante por tus niños. Las palabras de Doña Lupe fueron un bálsamo para el alma de Elena, un reconocimiento que no había recibido en años, ni siquiera de su propia familia. Elena se entregó al trabajo con una devoción incansable. Limpiaba, cocinaba, lavaba trastes hasta que sus manos dolían, pero cada esfuerzo era una inversión en el futuro de sus hijos. Miguelito y Lupita, bajo el cuidado de Carmen durante el día, comenzaban a adaptarse a la nueva rutina. Aunque extrañaban a Ángel y el ambiente de su antigua casa, la estabilidad y la comida regular eran un consuelo. Elena se aseguraba de pasar cada minuto libre con ellos, contándoles historias, cantándoles canciones, intentando llenar el vacío dejado por su hermano y la ausencia de su padre. «Mamá, ¿por qué papá no viene a vernos?», preguntó Lupita una tarde, su voz infantil cargada de inocencia. Elena suspiró, el corazón oprimido. «Tu papá está enfermo, mi amor, pero se pondrá bien. Y tú y Miguelito, ustedes tienen que ser fuertes, para que no les pase nada malo». Mientras tanto, Javier seguía hundiéndose en el abismo del alcoholismo. La nota de Elena había sido una bofetada a su ya maltrecha dignidad, pero no lo impulsó a la sobriedad, sino a un abandono aún más profundo. La vivienda se convirtió en una posilga, el hedor a alcohol y abandono se extendía por el barrio. Los vecinos, que al principio sentían lástima, ahora lo evitaban, cansados de sus borracheras y sus lamentos sin fin. En sus momentos de lucidez, Javier recordaba a Ángel, su hijo muerto, y el remordimiento lo carcomía. «Mi Ángel, perdóname, hijo, tu padre no fue bueno. Un inútil», sollozaba, aferrado a una botella vacía, sus palabras perdidas en el viento. La noticia de la muerte de Ángel también había llegado a oídos de Brenda y Ramón, los hermanos mayores, quienes vivían en diferentes ciudades, lejos de la miseria de su hogar natal. Brenda,
la pragmática, lo tomó con una mezcla de resignación y alivio. Al menos ya no sufre, pensó, sin una pizca de remordimiento por haberse desentendido de su hermano menor. Ramón, el cínico, solo asintió con la cabeza al enterarse, su rostro inexpresivo. Para ellos, Ángel era un capítulo cerrado, una vida más devorada por la calle, una que, convenientemente, no los involucraba. No intentaron contactar a sus padres, ni a sus hermanos menores, absortos en sus propias vidas, construidas sobre una base de indiferencia y desapego. La tragedia de Ángel, para ellos, era una estadística más. Elena, sin embargo, no podía olvidar. Cada noche, al acostar a Miguelito y Lupita, la imagen de Ángel regresaba a su mente, el niño de ojos brillantes que había perdido su camino. Sabía que la calle era un monstruo que devoraba a los inocentes, y estaba decidida a que no se llevara a sus otros hijos. La idea de un lugar propio, un verdadero hogar lejos de la precariedad y los reproches de Raúl, se convirtió en su obsesión. Cada centavo que podía ahorrar de su miserable salario lo guardaba con celo, un pequeño tesoro que representaba la libertad y la dignidad. La lucha de Elena era silenciosa, agotadora, pero impulsada por un amor maternal inquebrantable, un amor que buscaba redimir no solo a sus hijos, sino también el doloroso legado de Ángel. Los meses se arrastraron, marcados por el incansable esfuerzo de Elena en la fonda de Doña Lupe y en las casas que limpiaba. Sus manos, antes suaves por los años de ama de casa, se habían vuelto ásperas y agrietadas, una cartografía del trabajo duro y la dedicación. El cansancio era una constante compañera, pero la imagen de Miguelito y Lupita riendo, jugando, o simplemente comiendo sin el miedo a la escasez, era su motor. Cada centavo guardado con celo era un ladrillo más en la construcción de un sueño, un pequeño cuarto propio, lejos de la casa de Carmen y las miradas acusadoras de Raúl, un espacio donde sus hijos pudieran crecer sin la sombra de la vergüenza ni el olor del abandono. La relación con Carmen, aunque aún de apoyo, comenzó a tensarse por la prolongada estancia. Raúl, el esposo de Carmen, se volvió más explícito en sus quejas. Elena, no es que no te queramos, pero ya llevas casi un año aquí. Mi casa no es una posada. Y el dinero que das, apenas si cubre lo básico para tus hijos, le espetó una tarde, su voz cargada de impaciencia. Elena agachó la cabeza, la humillación quemándole el rostro, pero supo que era el momento de actuar. La cortesía y la paciencia de su hermana tenían un límite, y ella no quería ser una carga perpetua. Fue Doña Lupe, la dueña de la fonda, quien notó la angustia de Elena. La anciana, con su sabiduría forjada en años de lucha, se acercó a Elena una tarde. Elena, te veo preocupada. Sé que la vida con tu hermana no es fácil. ¿Has pensado en buscar tu propio lugar? No será un palacio, pero será tuyo, con tus hijos. La pregunta de Doña Lupe encendió una chispa en Elena. Ella había estado ahorrando, sí, pero el miedo a lo desconocido, a la soledad de esa lucha, la había paralizado. Doña Lupe le dio una palmada en el hombro. Conozco un lugarcito aquí cerca, una vecina que renta un cuarto pequeño con un baño compartido. No es mucho, pero es barato y está en un barrio tranquilo. Podrías ir a verlo. La oferta de Doña Lupe fue el empujón que Elena necesitaba. Con el corazón latiéndole con fuerza, se decidió a dar el siguiente paso. Al día siguiente, después de su turno en la fonda, Elena fue a ver el cuarto. Era pequeño, apenas lo suficiente para una cama y una mesa diminuta, con una ventana que daba a un patio interior. El baño era comunitario, compartido con otras 2 familias. Pero era suyo. Era un espacio donde nadie la miraría con reproche, donde sus hijos podrían jugar sin el temor a ser una molestia. Respiró hondo, el aire viciado del lugar le supo a libertad. Era un comienzo, un primer ladrillo en la construcción de su propio futuro. Con lágrimas en los ojos, Elena le dio la noticia a Doña Lupe. Gracias, Doña Lupe. Es perfecto. No sabe lo que esto significa para mí y mis hijos. Doña Lupe sonrió, su mirada cálida y comprensiva. Significa que la vida siempre da una segunda oportunidad, Elena. Solo hay que saber agarrarla. Esa misma semana, Elena reunió sus escasas pertenencias y con Miguelito y Lupita a cuestas, se despidió de Carmen y Raúl. La despedida fue agridulce. Carmen, a pesar de las tensiones, le dio un abrazo sincero. Cuídate, hermana, y cuida a mis sobrinos. Sabes que siempre serás bienvenida,
si las cosas se ponen difíciles. Raúl asintió con la cabeza, su alivio apenas disimulado. Elena les agradeció la ayuda, consciente de que, a pesar de todo, le habían brindado un techo en su momento más oscuro. La mudanza fue rápida y sencilla. El pequeño cuarto, aunque desprovisto de lujos, se llenó de la energía de los niños. Miguelito y Lupita, emocionados por tener su propio espacio, jugaban a montar una casa, sus risas llenando el aire. Elena, al verlos, sintió un rayo de esperanza. Había logrado un pequeño triunfo, un paso hacia la estabilidad. Mientras tanto, en el viejo barrio, Javier se hundía cada vez más en la soledad y la desesperación. Su alcoholismo se volvió crónico, su salud se deterioraba rápidamente. La casa de lámina, sin Elena y los niños, se convirtió en una tumba de miseria. El olor a licor y abandono era nauseabundo. Los vecinos, preocupados, intentaron ayudarlo algunas veces, ofreciéndole comida o un vaso de agua, pero él los rechazaba, inmerso en su propio infierno. El fantasma de Ángel lo perseguía, sus lamentos borrachos resonaban en las noches, un eco de la culpa que lo consumía. Brenda y Ramón, ajenos a la lucha de su madre y al declive de su padre, seguían sus propias vidas en la distancia, absorbidos por sus problemas y sus aspiraciones egoístas. La muerte de Ángel y la disolución familiar eran temas que evitaban, convenientemente olvidados en sus nuevas realidades. No sabían que su madre había logrado un pequeño triunfo, que luchaba por darles un futuro a sus hermanos menores. Su indiferencia era tan grande como la distancia que los separaba. Elena, sin embargo, no se detenía a pensar en ellos. Su energía, su amor, estaban dedicados por completo a Miguelito y Lupita, los últimos resquicios de su familia, la razón por la que seguía luchando en la dura y solitaria ciudad Juárez. El diminuto cuarto que Elena había alquilado se convirtió en su refugio, un santuario de esperanza en medio de la cruda realidad. La vida allí era espartana, pero estaba desprovista de las tensiones y los reproches que habían marcado su estancia en casa de Carmen. Cada amanecer, Elena se levantaba antes de que el sol asomara, preparando lo poco que tenían para el desayuno y dejando a Miguelito y Lupita listos para quedarse bajo el cuidado de la portera del edificio, una mujer mayor y amable que los vigilaba por unas pocas monedas al día mientras ella trabajaba. La jornada de Elena era extenuante. De la fonda de Doña Lupe, donde lavaba trastes y ayudaba en la cocina, corría a limpiar casas en los barrios cercanos, sus manos enrojecidas y agrietadas por el jabón y el agua fría. El cansancio se le clavaba en los huesos al final del día, pero la visión de sus hijos, esperándola con una sonrisa, era la mejor recompensa. Se sentaban juntos en el suelo, compartiendo la comida que Doña Lupe le había permitido llevar, hablando de los pequeños detalles de su día. Eran momentos preciosos, íntimos, que reforzaban el lazo de su pequeña familia. Elena, impulsada por un deseo irrefrenable de darle una vida mejor a sus hijos, comenzó a soñar con algo más grande. Quería que Miguelito y Lupita volvieran a la escuela, que tuvieran las oportunidades que Ángel nunca tuvo. Cada moneda ahorrada, cada propina recibida, se convertía en una parte de ese sueño. Compró un viejo cuaderno y algunos lápices para Miguelito, animándolo a dibujar y a escribir las pocas letras que recordaba. A Lupita le leía cuentos antes de dormir, historias de mundos lejanos y posibilidades infinitas, intentando abrir su mente a un futuro más allá de la miseria. Mientras tanto, en el antiguo barrio, el destino de Javier se sellaba en la soledad y el olvido. Su alcoholismo había alcanzado un punto irreversible. Su cuerpo, ya débil por la desnutrición y el abandono, cedió ante el constante abuso. Una mañana, los vecinos, alarmados por el silencio inusual en su casa, forzaron la puerta y lo encontraron tendido en el suelo, inconsciente. Lo llevaron al hospital de caridad, pero ya era demasiado tarde. Javier murió a los pocos días, su hígado destrozado por años de alcohol. No hubo velorio, ni luto, apenas un par de vecinos se presentaron al entierro en una fosa común. Su partida, tan silenciosa como su vida final, fue el último acto de una tragedia familiar que la pobreza había escrito. La noticia de la muerte de Javier llegó a Elena de forma indirecta, a través de una vecina del antiguo barrio que la vio por casualidad en el mercado. Elena sintió un nudo en el estómago, una mezcla extraña de tristeza y resignación. No hubo lágrimas de dolor descontrolado, solo un profundo suspiro. «Que descanse en paz», murmuró, sus ojos fijos en la nada. Sabía que la decisión de irse había sido la correcta, que no podía haberlo salvado, pero el peso de la pérdida,
de la familia que se desintegraba pedazo a pedazo, era innegable. Para Miguelito y Lupita, la noticia fue recibida con una inocente indiferencia. Su padre ya era una figura ausente en sus vidas, un recuerdo nebuloso. Brenda y Ramón, que vivían sus propias vidas lejos de la miseria de su hogar, no se enteraron de la muerte de su padre hasta semanas después, por un pariente lejano. Su reacción fue tibia, distante. Brenda, con su voz superficial, solo dijo: «Qué lástima. Papá nunca pudo con sus demonios». Ramón, siempre el más frío, se encogió de hombros. Era de esperarse. La vida en la calle no perdona a nadie. La indiferencia de los hermanos mayores era una herida abierta en el corazón de Elena, una prueba más de que la tragedia de Ángel y la miseria de Javier no habían logrado conmoverlos. Estaban demasiado absortos en sí mismos, en sus propias búsquedas egoístas, para ver el dolor y la lucha de su madre y sus hermanos menores. Elena, sin embargo, no se detuvo a lamentar lo que no podía cambiar. La muerte de Javier fue un punto final, un cierre definitivo a un capítulo de dolor y desesperanza. Su energía se volcó por completo en Miguelito y Lupita. Con el dinero ahorrado, logró inscribirlos en una pequeña escuela pública en el barrio. Ver a Miguelito con su uniforme nuevo, cargando su mochila con libros, era un sueño hecho realidad para Elena, una imagen que contrastaba dolorosamente con el recuerdo de Ángel vendiendo periódicos en el semáforo. Lupita, con sus ojos curiosos, se adaptaba rápidamente al ambiente escolar, su risa resonando en el patio de recreo. La lucha de Elena estaba lejos de terminar, pero había logrado un triunfo. Había salvado a sus hijos de las garras de la calle, había roto la espiral de la miseria que había consumido a Ángel y a Javier. Su amor maternal, su inquebrantable determinación, eran el faro que los guiaba en la oscuridad. El recuerdo de Ángel, el niño que sucumbió a la sombra del abandono, era ahora un recordatorio constante de la importancia de la guía, el amor y la lucha incansable por aquellos a quienes más se ama. El pequeño cuarto, con sus paredes desnudas y sus muebles escasos, se había transformado en un hogar. La presencia de Miguelito y Lupita llenaba el espacio con risas y juegos infantiles, un sonido dulce y extraño para Elena, acostumbrada al silencio de la desesperanza. Ver a sus hijos con uniformes limpios, sentados en un aula, con mochilas al hombro y cuadernos nuevos en las manos, era la recompensa a cada gota de sudor, a cada noche sin descanso. Elena sentía una punzada de orgullo cada vez que Miguelito le mostraba un dibujo o Lupita le leía una letra con su vocecita. Era el futuro de Ángel que se reencarnaba en sus hermanos, la oportunidad que a él se le había negado. Elena mantenía sus dos trabajos, la fonda de Doña Lupe y la limpieza de casas, agotando su cuerpo pero fortaleciendo su espíritu. Cada centavo era cuidadosamente administrado. Su obsesión ahora no era solo el sustento diario, sino crear una base sólida para que sus hijos nunca tuvieran que conocer el infierno de la calle. Soñaba con una casa propia, aunque fuera pequeña, con paredes firmes y un techo seguro, donde el miedo al desalojo no existiera. Ese sueño era su motor, su faro en la oscuridad de la pobreza que aún los acechaba. La distancia había diluido la tensión con Carmen. Ahora, la hermana de Elena los visitaba ocasionalmente, trayendo a sus propios hijos para que jugaran con Miguelito y Lupita. Carmen veía el esfuerzo de Elena, el cambio en sus ojos, la determinación férrea que no se había quebrado. Aunque no ofrecía ayuda económica constante, sus visitas eran un bálsamo, un recordatorio de que aún había lazos familiares que la ataban a algo más allá de su propia lucha. Elena apreciaba esos gestos, esas horas de distracción para sus hijos, que jugaban despreocupados por un momento, ajenos a la carga que llevaba su madre. Mientras la pequeña familia de Elena construía un futuro, la memoria de Ángel no se desvanecía, sino que se transformaba. Ya no era solo el dolor de su pérdida o la vergüenza de su final. Ahora, Ángel era el impulso, la razón para no rendirse. Elena hablaba de él a sus hijos, pero de una manera diferente. Les contaba cómo Ángel era bueno, gentil, trabajador. Omitía los detalles más oscuros de su final, pero enfatizaba la importancia de la educación y de alejarse de los peligros de la calle. Su hermano Ángel quería que ustedes fueran mejores, que tuvieran lo que él no pudo tener, les decía, con la voz cargada de emoción. Miguelito, que recordaba vagamente a Ángel, lo veía ahora como un héroe trágico, un hermano mayor que había sacrificado su vida por ellos. Lupita, aunque pequeña, escuchaba con atención, absorbiendo cada palabra. La escuela se convirtió en un refugio para Miguelito y Lupita.
Eran niños inteligentes, y el hambre de conocimiento que Ángel había tenido parecía haber pasado a ellos. Miguelito destacaba en matemáticas, Lupita en lectura. Sus maestros hablaban maravillas de ellos a Elena, y cada reunión escolar era un momento de orgullo para la madre, una pequeña victoria contra el destino cruel. Elena se sentaba en los bancos de la escuela, su corazón hinchado de alegría, imaginando a Ángel allí, disfrutando de las mismas lecciones, riendo con sus compañeros. La imagen de sus hijos estudiando era la más dulce de las venganzas contra la pobreza que les había robado tanto. Sin embargo, el peligro seguía latente en las calles de la ciudad. Aunque Elena había logrado sacar a sus hijos del epicentro de la miseria, las pandillas, la droga y la violencia eran una realidad que seguía tocando a su puerta. A veces, al caminar por el barrio, veía a jóvenes de aspecto desaliñado, con las miradas perdidas, y una punzada de miedo le atravesaba el pecho. Recordaba a El Chato y a los otros muchachos que habían arrastrado a Ángel al abismo. Se mantenía alerta, con un ojo siempre vigilante sobre Miguelito y Lupita, consciente de que la inocencia en las calles de Juárez era un tesoro frágil. Un día, mientras Miguelito regresaba de la escuela, un grupo de jóvenes mayores, con tatuajes y miradas desafiantes, intentó abordarlo. «Órale, ¿qué traes, mocoso? ¿No quieres unirte a la raza?», le preguntó uno de ellos, con una sonrisa burlona. Miguelito, con la voz temblorosa, negó con la cabeza y aceleró el paso, sintiendo el miedo helado que su madre siempre le había advertido. Corrió hasta llegar a casa, su corazón latiéndole a 1000 por hora. Le contó a Elena lo sucedido, y el rostro de ella se puso pálido. La sombra de Ángel, de su trágico final, se cernía sobre ellos una vez más. Elena abrazó a Miguelito con fuerza, su voz un susurro cargado de determinación. «No, mi amor. Tú no. Tú vas a ser diferente. Vas a estudiar, vas a ser alguien. No vas a caer en eso». La promesa se había renovado, más fuerte que nunca. La voz de Miguelito, temblorosa al relatar el encuentro con los pandilleros, heló la sangre de Elena. La imagen de Ángel, su rostro macilento en el pavimento, resurgió con una viveza dolorosa. La madre que había luchado con garras por sacar a sus hijos de las fauces de la miseria, ahora sentía el aliento del mismo monstruo que había devorado a su primogénito. La preocupación se convirtió en una constante, un nudo en el estómago que la acompañaba en cada paso. No bastaba con darles de comer y un techo, la verdadera batalla era contra la influencia de la calle, contra la desesperanza que se colaba por cada rendija. Elena redobló sus esfuerzos. No solo trabajaba para el sustento, sino que empezó a buscar la manera de mantener a Miguelito y Lupita ocupados, alejados de las horas muertas que podrían llevarlos a la tentación. Con la ayuda de doña Lupe, quien seguía siendo un pilar en su vida, encontró un centro comunitario en el barrio donde ofrecían actividades gratuitas para niños. Miguelito, con su innata inteligencia, se apuntó a un taller de ajedrez, y Lupita, a clases de dibujo. Estos espacios no solo les brindaban una actividad, sino un ambiente seguro, lejos de las esquinas peligrosas. La rutina de Elena se volvió aún más extenuante. Terminaba su jornada en la fonda, recogía a los niños, y los llevaba al centro comunitario, para luego ir a limpiar alguna casa extra antes de regresar al pequeño cuarto. La falta de sueño era constante, su cuerpo resentía el esfuerzo, pero la imagen de Miguelito concentrado en el tablero de ajedrez o de Lupita dibujando con una sonrisa en el rostro, le daba la fuerza para seguir adelante. Por ellos, se repetía, por ellos vale la pena cada sacrificio. Mientras la vida de Elena y sus hijos se teñía de esperanza, la memoria de Javier, el padre, y su trágico final en el abandono, servía como una advertencia silenciosa. Elena, en sus pocas horas de soledad, a veces recordaba al Javier de antaño, el hombre que alguna vez había soñado con una familia feliz. El contraste con su final, consumido por el alcohol y la culpa, era un recordatorio constante de los peligros que la falta de guía y el dolor pueden causar. Hablaba de él con Miguelito y Lupita, pero siempre con un tono de pesar, no de rencor, enfatizando los caminos que debían evitar. La ausencia total de Brenda y Ramón, los hermanos mayores de Ángel, era cada vez más evidente. Nunca llamaron, nunca preguntaron por sus hermanos menores, absortos en sus propias vidas. Elena había intentado contactarlos en algunas ocasiones, impulsada por un último atisbo de esperanza de que la tragedia los hubiera ablandado, pero sus llamadas no eran contestadas o eran recibidas con evasivas. Finalmente, se dio por vencida.
Se dio cuenta de que no podía depender de ellos, que el lazo familiar se había roto por completo, corroído por la indiferencia y el egoísmo. La familia de sangre se había reducido a ella, Miguelito y Lupita. Y esa era la única familia que importaba. Miguelito, en el centro comunitario, comenzó a destacar en el ajedrez. Su mente rápida y analítica lo hacía un competidor formidable. Sus maestros, viendo su potencial, lo animaron a participar en torneos locales. Elena, con el corazón hinchado de orgullo, lo acompañaba a cada competencia, aunque eso significara sacrificar horas de trabajo o pedir favores. Ver a Miguelito, con su uniforme modesto pero su mirada inteligente, compitiendo contra niños de familias más acomodadas, era un triunfo, una bofetada a la pobreza que había querido devorarlos. En cada victoria de Miguelito, Elena veía una pequeña redención para Ángel, una vida que sí florecería. Lupita, por su parte, se sumergió en el mundo del arte. Sus dibujos, ingenuos y llenos de color, representaban la alegría y la esperanza que Elena se esforzaba por inculcarles. Pintaba cielos azules, casas con chimeneas humeantes, familias riendo. A veces, dibujaba a Ángel, con una aureola de luz, como un ángel protector. Elena guardaba cada dibujo como un tesoro, una prueba de que, a pesar de todo, la inocencia y la creatividad de sus hijos seguían intactas. La vida de Elena seguía siendo una lucha diaria, pero ya no era solo supervivencia. Era la construcción de un futuro, ladrillo a ladrillo, con cada pequeño triunfo de sus hijos. La sombra de Ángel, aunque siempre presente, comenzaba a transformarse en una luz, un recordatorio de lo que se había perdido, sí, pero también de lo que se podía ganar. Elena, la madre que había resurgido de las cenizas, ahora sembraba las semillas de la esperanza en el corazón de sus hijos, decidida a que sus gritos no fueran ahogados por la miseria, sino que resonaran con la fuerza de una vida plena y digna. La pequeña historia de Miguelito en el ajedrez comenzó a trascender las fronteras del centro comunitario. Su talento natural y su mente prodigiosa no pasaron desapercibidos. Un día, el coordinador del centro, un hombre dedicado y con visión, llamó a Elena para hablar con ella. Señora Elena, su hijo Miguelito tiene un don. Podría llegar muy lejos en el ajedrez. Pero para eso, necesita un entrenamiento más especializado y quizás una oportunidad en una escuela con mejores recursos. Las palabras del coordinador fueron un balde de agua fría y a la vez una chispa de esperanza inmensa. Elena sabía que las oportunidades venían con costos que ella apenas podía asumir. Con el corazón en un puño, Elena le explicó al coordinador su situación económica. Licenciado, yo hago todo lo que puedo, pero apenas nos alcanza para comer y pagar el cuarto. ¿Cómo voy a pagar una escuela mejor o clases especiales? El coordinador, sin embargo, no se dio por vencido. No se preocupe, señora. Buscaremos la manera. Hay programas de becas para niños talentosos y gente que apoya este tipo de causas. Miguelito se lo merece. Su hermano Ángel, él querría esto para él. La mención de Ángel, de su sueño truncado, encendió una determinación férrea en Elena. Haría lo imposible. Los meses siguientes fueron de una lucha incansable. Elena trabajaba cada hora extra que podía conseguir, ahorrando hasta el último centavo. El coordinador del centro comunitario, junto con doña Lupe, movieron cielo y tierra buscando apoyos. Hicieron solicitudes de becas, buscaron patrocinadores, contaron la conmovedora historia de Ángel y la lucha de su madre. La comunidad, al ver el esfuerzo y el talento de Miguelito, comenzó a unirse. Pequeñas donaciones, ofertas de ayuda, palabras de aliento llegaban a Elena. La semilla de esperanza que había plantado con tanto dolor, comenzaba a florecer. Finalmente, el esfuerzo dio sus frutos. Miguelito recibió una beca completa para una prestigiosa escuela primaria en un barrio de mejor nivel. La noticia fue recibida con lágrimas de alegría por Elena y con una emoción contenida por Miguelito y Lupita. Era un paso gigante, un salto cualitativo en sus vidas. La despedida del pequeño cuarto, aunque significativa, fue fácil. Elena había logrado su objetivo, un mejor futuro para sus hijos, lejos de la pobreza extrema y de la sombra de la calle. La nueva vivienda era modesta, pero estaba en un barrio más seguro, con parques y calles limpias. Miguelito y Lupita se adaptaron rápidamente a su nueva escuela, sus mentes ávidas de conocimiento. Miguelito continuó destacando en ajedrez,
participando en torneos nacionales y ganando reconocimiento. Lupita, con su talento artístico, comenzó a llenar las paredes de su nuevo hogar con sus vibrantes dibujos, un reflejo de su alma pura y resiliente. La risa de los niños llenaba el hogar, un sonido que era música para los oídos de Elena. Elena, aunque aún trabajaba duro, encontró un respiro. La presión económica había disminuido y pudo dedicar más tiempo a sus hijos, a disfrutar de sus logros. Siempre les recordaba el camino de donde venían, la importancia de la humildad y la gratitud. Y, sobre todo, les hablaba de Ángel, el hermano que no pudo tener esas oportunidades, el que con su trágica muerte les había dado la fuerza para luchar. Ángel se convirtió en una leyenda familiar, no de vergüenza, sino de sacrificio y de la cruel lección de la vida. Los años pasaron. Miguelito creció para convertirse en un joven brillante, un talentoso ajedrecista que, beca tras beca, llegó a la universidad, estudiando ingeniería, siempre con la humildad y la determinación que su madre le había inculcado. Lupita, por su parte, se convirtió en una reconocida artista, sus cuadros llenos de color y significado, a menudo inspirados en los rostros de su infancia y la lucha de su madre. Ambos honraron la memoria de Ángel y el sacrificio de Elena, dedicando parte de sus logros a apoyar a niños de escasos recursos, creando becas y programas para que otros no cayeran en las garras de la calle. Elena, la madre que había enfrentado la adversidad con una fuerza sobrehumana, vivió lo suficiente para ver a sus hijos prosperar, para ver sus sueños hacerse realidad. Su rostro, antes marcado por la tristeza y el cansancio, ahora reflejaba una profunda paz y un orgullo inmenso. El grito ahogado de Ángel en la noche de su muerte no había sido en vano. Su trágica historia se convirtió en la semilla de una esperanza, una lección para todos de que, incluso en la oscuridad más profunda, el amor de una madre puede ser la luz que redime un destino y construye un futuro, ladrillo a ladrillo, sueño a sueño. La sombra del abandono, aunque un recuerdo permanente, ya no era una condena, sino un testimonio de la resiliencia y la capacidad humana de transformar el dolor en una fuerza para el bien. La historia de Ángel, el niño que entregó su vida a las calles de Ciudad Juárez, se convirtió en un doloroso pero poderoso testimonio. Su muerte, un grito ahogado en la soledad del asfalto, fue el catalizador que Elena, su madre, necesitaba para despertar y luchar. Con una fuerza inquebrantable, logró levantar a Miguelito y Lupita de las cenizas de la miseria. Los educó, los protegió y les brindó las oportunidades que a Ángel le fueron negadas. Javier, el padre, se perdió en el abismo del alcohol, consumido por la culpa y el remordimiento, su final tan trágico como el de su primogénito. Brenda y Ramón, los hermanos mayores, vivieron sus vidas distantes y absortas en sí mismos, ajenos a la lucha y al triunfo de su madre y hermanos, demostrando que no todos aprenden de las tragedias. Pero la memoria de Ángel persistió, no como una vergüenza, sino como una advertencia y una inspiración. Miguelito y Lupita, convertidos en profesionales exitosos, dedicaron sus vidas y recursos a ayudar a otros niños en situación de riesgo, asegurándose de que el destino de Ángel no se repitiera. Fundaron programas de becas, centros comunitarios y proyectos para que ninguna infancia fuera robada por la pobreza. La bondad de Ángel, que la calle intentó extinguir, revivió en las acciones de sus hermanos, guiados por el amor indomable de su madre. La sombra del abandono jamás desaparece por completo, pero la historia de Ángel, el niño del grito ahogado, se transformó en una luz, un recordatorio de que, incluso en la oscuridad más profunda, la semilla de la esperanza puede florecer y cambiar destinos.